Con el gusto de saludarles nuevamente, estamos en un nuevo capítulo de nuestro podcast de Salud Pumas. Vamos a hablar de algo que ustedes nos han solicitado. Recuerden que ustedes nos pueden indicar aquí, qué temas les gustaría escuchar en relación a Salud Pumas. Y entonces me gustaría, si me lo permiten, vamos a presentar a nuestras invitadas. Ellas se van a presentar. Eh, Chiquita, dame tu nombre, por favor. Mi nombre es Mildred y soy estudiante de la Facultad de Filosofía y Letras. ¿Cuántos años tienes, Mildred? 21. Te ves súper jovencita, amor, ¿eh? Ay, gracias. De filosofía, es estudiante de filosofía y letras de aquí en Ciudad Universitaria y nos acompaña hoy una doctora de súper lujo. Doctora, por favor. Mi nombre es Alicia Lemini López, soy médico adscrito a la Dirección General de Atención a la Salud en el consultorio 9 de dermatología. Entonces, vamos a hablar de un tema, doctora, si empezamos, de un tema muy importante que es el acné, ¿no? ¿Qué nos puede decir sobre esta patología dermatológica? Bueno, el acné es una dermatosis o una enfermedad de la piel que en nuestra dependencia ocupa el primer lugar. Sí, ya tuvimos oportunidad de sacar una estadística, en su momento se las irán a pasar, pero ocupa el 60% de nuestra casuística, ¿no? Entonces, y de esta casuística, nosotros sabemos que el acné es una enfermedad inflamatoria, que es parte de la adolescencia, porque es donde se presentan los cambios hormonales, y que si no hay un buen efecto de barrera, entonces los gérmenes que habitan en nuestra piel, pues penetran y favorecen este tipo de lesiones. Y tenemos que el acné, pues se puede clasificar en leve, moderado o grave, y nosotros hemos visto en nuestra casuística que las formas moderadas y graves es la más frecuente dentro de nuestra consulta. Esto quiere decir que son pacientes que requieren tratamiento sistémico. Afortunadamente, contamos con el apoyo aquí en la dependencia de laboratorio, porque nos permite hacer estudios de laboratorios previos a iniciar los tratamimientos y, pues, irles acompañando a los jóvenes en su tratamiento. Doctor, en relación a esta patología de piel, es la enfermedad de piel más frecuente que vemos aquí en Centro Médico Universitario. Me comenta que esta enfermedad se caracteriza por la inflamación, pero, nos hemos leído que es la presencia de granitos, comedones. ¿Cómo definiría o cómo, yo me puedo dar cuenta como paciente que tengo una enfermedad en la piel, de este tipo? Primero, debemos de conocer nuestra piel, verla, cuál es el aspecto normal para nosotros, ¿no? Porque cada piel va a ser diferente, no solamente en el tono de la piel, sino el aspecto que puede tener, ¿no? Y la piel es parte de la herencia, ¿no? Es parte de lo que nos heredan nuestros padres y tenemos que hay pieles que son muy delgaditas, hay pieles que son más gruesas. Entonces, la carga genética aunado a una piel gruesa pues puede favorecer que se produzca más grasa en la piel y eso favorece que haya lesiones de acné. ¿Cuáles son estas lesiones de acné? En términos generales, podemos decir que el acné lo podemos clasificar en inflamatorio y no inflamatorio. Del no inflamatorio son los que le conocemos como los puntos negros, espinillas, o nosotros les conocemos como comedones cerrados, abiertos, ¿de acuerdo? Y la forma inflamatoria, que son los puntos rojos, los puntos con pus, los nódulos, que son más profundos y suelen ser dolorosos y que cuando se resuelven, porque finalmente el acné no es eterno, sino tiene que ver también con estos cambios hormonales y que conforme el joven va ganando edad, pues va dejando de tener estas lesiones acneiformes. Pero si no lo tratamos a tiempo, pues dejan cicatrices. Cicatrices, ¿verdad? Que es algo, yo creo que sumamente visto, ya en nosotros las personas en edad adulta, ya más grandes, vemos que las personas, tienen o tenemos este tipo de cicatrices, ¿no? Pasando un poquito contigo, Mildred, cuéntame, a ti, ¿a qué edad empezaste con estas lesiones en la piel? ¿Cómo es que las ves? ¿Cómo es que llegas aquí? Platícame esto, por favor. Pues yo empecé con el acné cuando tenía 16 años. Mi mamá tuvo acné, mi papá tuvo acné, mi hermano tuvo acné, entonces dije, bueno, Ya. sí, yo sigo en la fila, ¿verdad? Entonces, em,
En ese tiempo mi mamá me llevó con un médico familiar y me recetó un jabón y es lo que estaba usando, pero en realidad no sentí que tuvieran la atención necesaria, ¿no? Yo dije: "Bueno, se me va a pasar". Veía que mis compañeros tenían acné y al rato, pues, ya no había nada. Dije: "Okey, con calma". Pero de repente se empezó a salir de control. Conforme pasaban los años, seguía empeorando y en un principio no era algo que a mí me afectara, pero ya después llegó a ser algo que emocionalmente me perjudicó bastante. Y hasta que entré a la universidad, y en particular, más bien en el periodo de pandemia, siento que fue cuando empeoró más. Y justo cuando empecé esta medida de seguridad de utilizar el cubrebocas, pues fue como mi refugio. Dije: "Bueno, así ya nadie me va a ver", y yo dependí mucho de él. Incluso cuando ya, dejamos de estar en el punto más crítico de la pandemia y ya podíamos dejar de usar cubrebocas, yo lo seguía usando porque dije: "No quiero que nadie me vea". Y ahí fue cuando dije: "Es que ya, tengo que hacer algo porque no puedo dejar que el acné esté controlando mi vida de este modo". Entonces, me parece que una vez una de mis amigas tuvo que venir aquí al Centro Médico Universitario, y de ahí fue cuando lo conocí. Me metí a la página y vi que había especialidades, y entre ellas vi que estaba dermatología, y dije: "Bueno, pues, es ahora o nunca", porque yo ya había buscado, pues, dermatólogos en Internet y veía que las citas eran muy caras. Dije: "No, es que yo como estudiante no puedo costear eso, y si no me gusta la atención o qué va a pasar con ese dinero que además ni siquiera tengo", y no sabía qué hacer. Entonces, cuando vi que la UNAM estaba proporcionando el servicio de dermatología, dije: "Pues tengo que aprovechar", entonces fue cuando vine aquí. Aquí en Centro Médico Universitario tenemos varias especialidades. Una es dermatología, la tenemos en el turno matutino y en el vespertino. La doctora Lemini tiene muchos casos de esta patología dermatológica con grande éxito. Mildred nos comenta que, bueno, cuestión familiar, en su familia, su mamá, su papá, sus hermanos, todo tenían. Entonces, ya sabemos que dentro de las causas es una hereditaria, es una hormonal, también nos comentó, una situación hormonal que inicia en la adolescencia. ¿Qué otras causas conocemos causales de esta patología? Bueno, como lo ha dicho, la carga genética determina el tipo de piel que tenemos, una piel que puede ser más gruesa y con glándulas sebáceas más grandes o más productoras. Entonces, eso hace que ya llevamos, una, los cambios hormonales, 2, la producción excesiva de grasa, que esto hace que la piel, que debe de ser una barrera, tenga un proceso de queratinización alterada. Entonces, en condiciones normales, una célula con otra debe de establecer sus uniones y establecer esa barrera. Esa barrera va a ser, pues, semipermeable o muy selectiva para dejar pasar y entrar cosas a través de nuestra piel, salir el sudor, permitir el paso de ciertas sustancias, ¿no? Sin embargo, cuando está un entorno adverso, como es la producción de grasa excesiva, los cambios hormonales, estas células, en lugar de estar unidas una con otra, hacen un proceso como si se hicieran bolita y entonces dejan unos espacios. Y esos espacios hacen que los gérmenes que en condiciones normales están en la piel, entonces este agente va a penetrar y a reproducirse de una manera excesiva, porque mientras esté en la barrera cutánea, en la superficie, compite con otros gérmenes. Y entonces, al competir, pues no prolifera tanto. Pero a la hora de vencer esa barrera, penetra y ahí empieza a producir. Si los cambios son superficiales, hacen los puntitos rojos con pus, que se llaman pápulas eritematosas o pústulas, pero si los cambios son más profundos, los gérmenes penetran más y hacen estas lesiones nodulares. Entonces, en condiciones normales la piel se recambia en 28 días. Si las lesiones son superficiales, en 28 días finalmente se van a quitar y se recambia la piel, no deja cicatriz. A lo mejor al principio los pacientes identifican unas manchas eritematosas o hiperpigmentadas, oscuras, pero después, si tenemos lesiones más profundas, en la dermis la piel ya no se recambia. Y entonces ahí es donde deja cicatrices. Doctora, ¿existe un agente patógeno que está causando Sí, Propionibacterium acnes, que es parte de la microbiota y que en condiciones hormonales de producción de grasa, pues encuentra las condiciones favorables para reproducirse de una manera exagerada y que hace este tipo de lesiones. ya que tenemos esta producción de este causante,
usted nos dice, cada 28 días empieza, bueno, se regenera, perdón, el cambio. ¿Qué pasa si en esos 28 días seguimos con más lesiones? Pues se van acumulando. Ajá. O sea, entonces, lejos de tener, pues, una resolución y que como en una herida, ¿no? Usted se corta, la herida al principio está abierta, luego empieza a tener un exudado, una costra, y después se va regenerando. Entonces, pues, la piel se regenera en automático. Sin embargo, si encuentra el medio propicio, es como un incendio. Brinca una aquí, brinca una acá, y no porque se esté contagiando, sino porque el entorno de la epidermis se está favoreciendo. Y algo que usted me mencionaba de que qué otras causas, aquí entra un poquito de polémico lo de la alimentación, ¿no? Lo de la alimentación, que es una pregunta obligada que hacen los jóvenes, si la alimentación tiene que ver con las lesiones de acné. Y en ese punto le digo que es un tanto controversial y que a mí me genera pues cierta crisis existencial, pues que existe bibliografía, existen muchos documentos que dicen no coman grasas, no coman azúcares, no coman lácteos, entonces que todo eso favorece. Sin embargo, lo que yo les puedo decir a los jóvenes es que si usted identifica un alimento que favorezca las lesiones de acné, pues evítelo. Pero no se me hace correcto a todos los jóvenes prohibirles todo y hacerles una dieta estricta, porque están en un proceso de desarrollo, de crecimiento y además una cosa, un punto importante que es el otro causante, desde mi perspectiva, que tenemos que trabajar mucho, es la cuestión emocional. Porque si recordamos, la piel es una barrera, existe una glándula sebácea, pero existen todas estas terminaciones nerviosas que a nosotros en la piel nos permiten identificar, pues, el tacto, el frío, el calor. Y todas estas terminaciones nerviosas hacen que cuando nosotros tenemos situaciones de estrés, angustia, ansiedad, se liberan sustancias que entorpecen el entorno del epidermis y favorecen las lesiones de acné. Y entonces, de por sí el acné les genera una situación emocional de inseguridad o de qué va a pasar mañana, y entonces se están liberando sustancias. Y si a eso yo le agrego, no coma esto, no coma lo otro y demás, entonces les genera angustia y se favorecen las lesiones de acné. Y en el sentido estricto, aquí sí quiero hacer mucho hincapié por qué me atrevo a decir esto de que la alimentación va a depender un tanto de cada paciente, porque hay muchos mitos al respecto, ¿no? Por decir, hoy me como un chocolate y mañana tengo una lesión de acné. Si tenemos el entendimiento de que usted se come un chocolate hoy, tiene que llegar al estómago, se tiene que degradar, se tiene que absorber a través del intestino y a través de la circulación que llega a la piel, tiene que difundir esta información de chocolate para que llegue a la superficie. Y si consideramos que la epidermis no tiene vasos que le lleguen y que le digan directamente lo de los elementos del chocolate, entonces no concibo que hoy me como un chocolate y mañana tengo una lesión de acné. Lo que sí pasa es que si hoy me como un chocolate y tengo ese sentimiento de culpa, libero sustancias que mañana voy a tener una lesión de acné. ¿Cómo era tu sentir hablando de esta situación que nos está hablando la doctora Lemini del aspecto emocional? Y cuando tenemos una lesión, un granito, no queremos salir a la calle, no queremos, pensamos que todo mundo se nos queda bien. ¿Tú cómo la pasaste con esto? Pues, yo la pasé muy mal, la verdad, porque, bueno, pues, por ejemplo, en mi casa me decían: "Pues, ya deja de comer papitas y se te va a pasar", ¿no? Pero, pues, era mucho más complejo que eso. Entonces, em, pues, no sé, como que yo no sabía qué hacer, cómo sentirme al respecto, y creo que emocionalmente sí fue algo que, eh, fue muy duro porque como que me aislaba de mis amigos, incluso, aunque suene como muy exagerado, pero dije: "Es que no quiero estar con ellos tan cerca porque me van a ver y van a notar lo que yo veo cuando me miro al espejo todas las mañanas y no soporto ver", ¿no? Okey, y en esta situación, ¿tuviste algún acompañamiento en relación a salud mental o solamente la libraste con, la parte de dermatología? Pues, la libré con la parte de dermatología, ahora que lo pienso, digamos, me siento un poco, mm
como mal por mi yo del pasado, porque siento que pude haber hecho un poco más por ella en el aspecto emocional. Digamos que mi acompañamiento, pues, fue la doctora de mí, y ella fue quien me estuvo motivando y me dijo que justo me explicó cómo emocionalmente, afectaba también, el surgimiento del acné. Entonces, pues, me apoyó bastante en ese aspecto. Igual mi familia, mi mamá también era como de: "No te preocupes, todo va a estar bien, esto ya te estás tratando, vas a ver que todo va a salir bien". Entonces, tú acudes, sacas cita con la doctora Lemini, acudes y ya la doctora te dice: "Oye, ¿qué crees? Tu diagnóstico es acné". ¿Qué pasa ahí? Pues, lo primero fue que me mandó una rutina. A ver, vamos a hacer algo, vas a tener un gel de limpieza, para la irritación me mandó un agua termal y además una crema hidratante, ¿no? Dijo, esto va a ser, pues, lo adecuado para tu piel, porque yo antes había, ya sabes, ¿no? Uno como adolescente, pues, ve videos de remedios caseros, intenta de todo y digo: "No, bueno, más bien no me ayudé para nada, fue contraproducente", y sé que hay gente que dice: "A mí sí me funcionó", bueno, pues a mí no me sirvió. Entonces, pues ya la doctora evaluó cuál era la rutina que necesitaba mi piel y me la indicó. Y además, nuevamente cuando volvimos a tener, una cita, fue cuando me dijo que podía empezar un tratamiento de isotretinoína, no sin antes hacerme, unos análisis de sangre para ver si era adecuado que yo llevara ese tratamiento. Doctora, el tratamiento es, individual, ¿verdad? Porque ahorita Mildred dice algo importante. Dice, bueno, yo empecé con un tratamiento, su higiene de su piel, pero yo creo que, bueno, creo yo que debe de tratar a cada paciente individualmente para ver cuál es el inicio, qué medicamentos les da o qué jabones les da. Platíquenos de esto un poquito más. Fíjese que ella, mencionó 2 cosas importantes. La primera es que su piel estaba irritada y entonces aquí es importante, considerar que una piel irritada debemos de cuidar más, qué es lo que le vamos a aplicar. Y el segundo punto que dijo es que veía cosas que a otros le funcionaban y a ella no, porque precisamente cada piel es diferente. Cada piel puede responder de una manera diferente y yo no puedo em, dar una calificación o descalificar un tratamiento, pues porque puede ser que a alguien le funcione, pero a alguien no. Entonces vamos a individualizar el tratamiento para ver, restablecer el efecto de barrera y como ya lo mencionó, primero un gel de limpieza, algo para desinflamar, un agua termal cuando es posible y una crema hidratante, porque he visto que en primer lugar les ponen un filtro solar y de hecho eso es una cosa que me preguntan mucho y puso Mildred también, ¿y cuándo voy a usar mi filtro solar? El filtro solar se aplica sobre piel sana, o sea, no se puede aplicar o no se debe de aplicar sobre una piel irritada. Nosotros pensamos que todos, absolutamente todos, debemos de usar filtro. Son 2 ideas diferentes, el usar filtro y el protegerse del sol. Nos debemos de proteger del sol y de hecho las pieles irritadas, las pieles con acné, las tenemos que proteger porque si no se pigmentan más. Sin embargo, si a una piel irritada yo le pongo un protector solar, cualquiera que sea, porque no tiene que ver tanto con la marca o que sean para pieles con tendencia al acné o que sean para pieles sensibles o hipoalergénicos y demás. El concepto es, tenemos una piel inflamada y las células están separadas, ¿sí? Quiere decir que las uniones entre una célula y otra están aumentadas. Si yo aplico un filtro solar, es una molécula que va a atravesar eso y que puede, además de irritar, puede sensibilizar. Entonces, porque ya penetró esa barrera cutánea y las células que nos protegen lo identifican como algo externo y después se pueden hacer alérgicos a ese filtro, ¿no? Entonces, yo sí recomiendo el filtro solar, no estoy peleada con ellos, pero cuando ya la piel está sana. O solamente de esa manera. De esa manera, porque además el concepto de que me aplico una vez el filtro solar en la mañana y ya quedé protegida para todo el día, mire, es 20 minutos antes de salir de casa y cada 2 horas si uno está expuesto al sol. Si no la aplica de esa manera, aplicar una crema con filtro solar e ir a exponerse
se confía y se asolea más que los que no usamos filtro, que nos protegemos con algo mecánico. Le decía a Mildred, a Mildred y a todos sus compañeros, porque es una pregunta obligada. ¿Y mi filtro? O sea, ¿en qué parte de la receta va el filtro solar? Estas luces también, ¿verdad, doctora? ¿Nos afectan? Y es que en realidad toda la radiación solar, o sea, la radiación solar, la radiación de las computadoras, la luz blanca, finalmente todo es un tipo de radiación que va a penetrar a nuestra piel en menor o mayor medida. Entonces, no hay un filtro, por eso los filtros existen ya un consenso que dicen 50 o más. Ningún filtro solar le va a proteger al 100%. Entonces, hubo una competencia desleal en donde las marcas decían le protege el 60, el 70, el 90 y el 100, y el costo del filtro iba aumentando. Y la realidad es que no le protege ninguno al 100%. Incluso para los filtros para los pequeñitos era de 100. Yo todavía recuerdo, ¿no? Y ahí también es controversial para mí, porque si yo una piel que no ha madurado le pongo un filtro solar, la puedo irritar o la puedo sensibilizar. La mejor manera de proteger a los niños es que no se asoleen. Es más trabajo si usted va a la playa, porque los papás nos queremos estar en la palapa y que el niño juegue. Hay que estarlo cuidando, que entre a la alberca cuando hay sombra o que vaya al mar cuando hay sombra. O sea, cuidar esos detalles son más difíciles. Igual cuidar los detalles que como nos está hablando Mildred y usted, en esta situación de bloquear, nuestra radiación con algo mecánico, ¿sí? Su gorritas, lentes, sombrilla, okey. Entonces, en el caso específico de esta enfermedad, bueno, esta, patología, se le dio a Mildred primero una limpieza, usted preparó la piel para empezar a dar tratamiento, nos comenta ella, y también usted nos comentó que mandó a hacer algunos exámenes de laboratorios. ¿Cuáles fueron y por qué es esto, doctora? Mire, en el caso especial de Mildred, cuando el acné es de moderado a grave y que no es conveniente iniciar un tratamiento convencional con tetraciclinas, porque nada más voy a prolongar el tiempo para tener resultados efectivos, les proponemos a los pacientes iniciar isotretinoína. Pero esto implica darles una información primero que las mujeres, aunque no tengan relaciones, aunque no tengan planeado embarazarse, necesitamos hacer una prueba de embarazo. Es lo más importante de la isotretinoína, porque es un medicamento controlado por la razón de que si se embarazan, puede haber malformaciones. Teratogénico. Sí. Y entonces, ese es el primer punto. El segundo punto es que puede modificar los triglicéridos, que es un tipo de grasa en la sangre, y que si se elevan de una manera exagerada, pues puede inflamar un poco el páncreas o se pueden depositar en las paredes de los vasos, ¿no? Entonces, hacer como un factor de riesgo. Y pues de rutina les pedimos que sus defensas estén bien, hacer una biometría, una química para ver que el riñón esté bien, que el hígado esté bien, que el general de orina esté bien, porque eso nos da un contexto de que el paciente está en condiciones, está sano y que no hay un inconveniente para iniciarle el tratamiento, ¿no? Entonces, podemos hacer uso del apoyo que tenemos del laboratorio de esta dependencia y que nos permite iniciar. Y una vez iniciado el tratamiento, pleno consentimiento informado en las mujeres, es el consentimiento de enteradas de que no se deben de embarazar, ¿sí? Fíjese que en los Estados Unidos existe la normatividad de que a todas las mujeres les mandan a poner un método de no embarazo, ¿no? Ya sea un implante, un dispositivo, un tratamiento hormonal. Sin embargo, desde mi perspectiva, si yo tengo que son cambios hormonales los que tiene y ajá, y le pongo un hormonal o la estoy sometiendo a un tipo de descontrol del eje hormonal, entonces, como que no voy a poder valorar adecuadamente qué tanto está teniendo efecto la isotretinoína. Entonces, por ejemplo, si la paciente que tiene este padecimiento, ya es portadora de un implante o un dispositivo con medicamento que son hormonales, la valoración del tratamiento con este medicamento. No es tan objetivo, pero finalmente yo pongo en una balanza, ¿no? Porque si ella ya tiene el implante y yo voy a iniciar un tratamiento porque el acné está muy activo, bueno,
lo vamos viendo sobre la marcha, porque también es muy categórico decir no va a funcionar o en todos va a funcionar, ¿no? Se recomendaría, por ejemplo, se me ocurre que, decirle a la paciente: "Bueno, retírate el hormonal", o no está recomendado, doctor. Tampoco es así tan radical, porque fíjese, porque si se lo pusieron porque tienen una vida sexual activa, yo prefiero dejárselos. Sí, porque el factor de riesgo de que se pueda embarazar, sí. En cambio, si las adolescentes o las jovencitas o quien sea dice: "Me comprometo a que no me voy a embarazar y que estoy enterado de eso", tampoco llego a eso. Que puedo ser censurada en esa parte, le digo, porque existe así como la, em, indicación de que deben de tener un método de planificación. Sin embargo, para mí es importante la relación médico-paciente y entonces hablarles abiertamente, decirles cuáles son los beneficios que tiene esto y cuál es lo que implica un tratamiento hormonal. Si ellas me dicen: "No, yo prefiero ponérmelo", adelante, se lo ponen, tampoco les niego eso porque, le digo, el factor de riesgo de un embarazo sí implica mucha situación. Entonces, de hecho, es normativo en los Estados Unidos para prescribir isotretinoína, un método de ¿Qué planificación. efectos tiene este medicamento? La isotretinoína tiene 2 mecanismos de acción principalmente. Uno, como vio Mildred, es primero la producción de grasa, ¿sí? Y aquí Mildred sí me gustaría que ella les explicara qué es lo que sintió, cómo vivió esa parte y cómo los cuidados que procuro dárselos por escrito, ellas tienen que tener. Uno es en la producción en la glándula sebácea, que lo que hace es inactivarla, y obviamente si la inactiva no va a producir grasa. Pero por eso es muy importante la hidratación de la piel, porque si por un lado yo le estoy dando isotretinoína para que bloquee esto, y yo no le aplico una crema hidratante que me restablezca el efecto barrera, todas las terminaciones nerviosas de la piel van a detectar que está seco y van a estimular a la glándula sebácea para que produzca grasa. Y entonces, en ese sentido, es como echar a andar un coche estándar, el acelerador y luego el clutch. Y cuando yo voy a retirar la isotretinoína, yo no sé qué tanta atrofia tuvo. ¿Cómo te fue con el tratamiento? ¿Cuáles fueron tus experiencias? Fue un tratamiento bastante complejo, pero que estoy muy agradecida con él también, porque, bueno, al principio, en mi caso, lo que pasó fue que, em, mis brotes se duplicaron y me dijo la doctora: "Eso es normal, no te preocupes", aunque yo estaba como de: "Ah, no puede ser". Em, justo seguí la rutina que ella me indicó, ¿no? Que no, pues, las recomendaciones, ¿no? Que no reventara los granitos, porque si no las maquitas, ¿no? Y pues después, también algo que pasó fue que se me resecaron mucho los labios. Entonces, igual la dermatóloga me recomendó un bálsamo para hidratarlos, porque en general como que sentía la piel bastante seca, porque justo tengo entendido que esa es la causa. Ujú. Sí, sí, efectivamente, uno de los mecanismos de acción es disminuir la producción de grasa y el otro es restablecer el proceso de queratinización, en lugar de que las células estén así, sino que se establezcan más así, que restablezcan y que tengan un buen efecto de barrera. Entonces, ese es básicamente, porque muchas veces dicen: "¿Es un hormonal?". No. ¿Es un antibiótico? No. ¿Por qué lo usa tanto tiempo? Porque ese es el otro punto ¿Cuánto importante. tiempo lo has usado o lo usaste? Pues empecé el tratamiento en octubre del 2023. Y primero empezamos con una dosis alta y la doctora me indicó cómo íbamos después poco a poco a disminuirlo, conforme ella iba viendo qué tal iba avanzando mi piel. Entonces, básicamente así fue, ¿no? Empezamos con una dosis de 2 cápsulas por día, semanales. Cada día tenía que tomarme las 2 cápsulas, después fue disminuyendo, pero todo con el acompañamiento de la Claro, yo creo que es súper importante lo que nos dice Mildred, la doctora, este tratamiento para que no se nos vaya a ocurrir, tomarlo, porque ya vi que tenía unas marquitas o tenía, pues, ya oí que la hizo, ¿me la puedo tomar? No. Chicos, por favor, no acuérdense de venir con el médico especialista, porque es un medicamento incluso controlado, doctora. Platíquenos de este control, porque aquí llegan muchos chicos de: "Ya se me acabó", me hacen una receta. Cuéntenos esa parte.
Mire, eso es muy importante porque es el medicamento controlado, porque si se embaraza puede haber malformaciones. Y entonces, tanto para hombres como para mujeres se les da esta información porque se antoja, como se obtienen buenos resultados, Claro. entonces se antoja que alguien le diga, préstame unas cápsulas, lo voy a empezar a tomar y eso. Y con los hombres igual les doy la misma información y hasta se sonríen, porque el punto número uno que les pongo, uno, no embarazo. Le digo, esto equivale a que no la tiene que compartir, ¿sí? Y entonces, en ese sentido, como es un medicamento controlado, yo les doy una receta con todas las indicaciones, cómo van a tomar el medicamento, pero la dotación es mensual, ¿sí? La dotación es mensual y sobre todo aquí que tienen la facilidad de que la consulta es gratuita, entonces los puedo ver cada mes y cada mes les doy la receta. Tienen que tener el cuidado de tener sus citas antes de que se les acabe. Desafortunadamente, a veces por cuestiones de disponibilidad de tiempos, pueden venir y decir, bueno, se me va a acabar el medicamento y podemos darle una receta, pero lo ideal es revisarlos mes con mes porque uno va viendo cómo va la piel, ¿sí? Si hay necesidad de aumentar la dosis o si ya la podemos empezar a bajar cuando está el esquema de lo que hablaba Mildred, ¿no? Bueno, tú estabas con ISO, ¿y qué otro, tratamiento llevabas? Bueno, ya nos dijiste que también tenías tu lavadito de cara, tu rutina, ¿algún otro tratamiento o cuidado que tuvieses? Pues después, poco a poco, justo lo importante de siempre, acudir a las citas con la dermatóloga es que mi piel, ya iba teniendo necesidades distintas, ¿no? Por ejemplo, en un punto ya avanzado del tratamiento ya no necesitaba como tanta hidratación, porque la crema que utilizaba era para piel extra seca. Entonces, después se me cambió a un hidratante, pues, como más acuoso, ¿no? Ya menos pesado. También, para los granitos puntuales que me llegaron a salir, igual me recetó, una cremita, igual para las cicatrices tengo una crema igual para aplicarla. Okey, entonces es como una rutina, ¿no? Hace un momento comentábamos en relación a la alimentación, que la doctora, bueno, no fue un tanto estricta con esta alimentación. Doctora, ¿cuánto tiempo aproximado dura un tratamiento, de este tipo? La dosis de la isotretinoína se da en base a lo que pesa el paciente. Entonces, en condiciones basales lo calculamos a 120 miligramos por kilo, que vienen siendo entre 10, 12, 15, 18 cajas, dependiendo del peso del paciente. Y entonces, si tienen menos peso, pues son menos cajas, ¿no? Lo que va tomando. Yo procuro utilizar, existen diferentes presentaciones de isotretinoína, ¿no? Existen de 5, de 10, de 20 y de 40. Ella decía, ¿no?, que a veces tuvimos que usar 2 cápsulas de 20 miligramos, pero existen cápsulas de 40. Sin embargo, también tomo en cuenta el costo del medicamento, porque si yo le digo, a la hora que voy bajando la dosis, le digo, en lugar de tomarse una 3 veces por semana, se toma una de 5 todos los días, entonces el costo aumenta, porque lo damos en base a la dosis que le toca, no el número de cajas propiamente. Entonces, a los miligramos que le tocan. Entonces, va a depender precisamente de eso. Ahora, hay pieles que desde la primera, segunda caja mejoran considerablemente, pero si ya vamos en la caja en la que tenemos que empezar a reducir la dosis y vemos que todavía existen lesiones de acné, que la piel está muy oleosa, que está muy gruesa, a veces requerimos dosis máximas que lo permitido es hasta 200, 220 miligramos por kilo. Entonces, muchas veces casi se duplica el tratamiento. Entonces, es ser individual con el tipo de piel, cómo responde, que no se eleven los triglicéridos, que no se vaya a embarazar, que no tenga sintomatología digestiva, porque muchos jóvenes pueden tener estas condiciones que favorecen que los medicamentos les irriten, que sientan pues malestar. Entonces, si se la toman en las noches después de cenar, pues, podemos disminuir todos esos efectos. Tener pláticas con los especialistas nos ayuda a conocer, pero sobre todo, doctora, pues tener pláticas con dermatología es un placer, ¿no? Muchas gracias. Y así como esto, me gustaría, bueno, tener, más pláticas con usted, con más chicas como Mildred, para que nos ayuden, a tal vez informar un poquito más a nuestra población
sobre todo a nuestros chicos universitarios que pueden acudir, pero aquí vemos muchas enfermedades. Mildred, ¿algo que quieras comentar? Yo quería agregar una cosa que justo tenía como preparada, decía aquí, prepárame. Así para las personitas que nos están viendo o escuchando, pues sería como decirles 3 cosas, ¿no? Número 1, pues que las pieles perfectas no existen. Al menos como en redes sociales, los filtros nos dejan ver, creo que nos hacen tener como una imagen muy real sobre cómo tiene que verse la piel y uno como adolescente, joven, adulto, pues se acompleja cuando lo ve porque dice, yo no me veo así. Pero, pues, es muchas veces es edición, ¿no? Lo que vemos y nos creamos un claro. Y la número 2 sería que quieran mucho a su piel. La piel es receptora de muchas sensaciones tan maravillosas, ¿no? Por ejemplo, cuando nos dan un beso, nos hacemos un tatuaje que nos gusta, salimos, y nos cae el sol y todo es bonito. O sea, quiero decir, hay que valorar mucho nuestra piel y todo lo que hace por nosotros. Siempre las marcas, las cicatrices que tenemos, pues cuentan una historia, ¿no? Entonces, pues trátense bien, quieran mucho a su piel, valórenla. Y esto nos lleva al punto 3, que sería cuídenla. Y todos tenemos derecho a sentirnos a gusto en nuestra propia piel. Entonces, a toda la comunidad universitaria, pues que aproveche el servicio de dermatología que ofrece el Centro Médico Universitario. ¿Cómo te hemos tratado, Mildred? Muy bien. Bueno. Sí, se me gusta el servicio. Muchas gracias, Mildred. Ahorita retomando esto que dice, pues la piel es el órgano, doctora, que tiene más extenso, 2 metros cuadrados, más o menos en un adulto, sí, y un peso de 5 kilos. Doctora, muchísimas gracias, de verdad, algo que quisiera complementar, aquí. Pues miren, como ya lo dijo Mildred, la piel es nuestra carta de presentación, pero más que verla tersa es sentirla, porque muchas veces cuando nosotros buscamos la ayuda del dermatólogo es pedir una piel como la que vemos en las redes, ¿no, Mildred? O sea, una piel lisita, y a veces estamos dispuestos a pagar ese precio de hacerse exfoliaciones, hacerse tratamientos abrasivos que van a hacer que la piel se altere en su sensibilidad y que después tengan otra manifestación. Si después de que se hizo el tratamiento para el acné, quieren hacerse un tratamiento cosmético, es válido, no estoy peleada con eso, es válido, pero sí buscar a gente realmente que tengan la capacidad de resolverles sus dudas, de cubrir sus expectativas, porque esa es la propuesta que yo les hago. Una vez que terminamos el tratamiento del acné, ustedes tienen que ver qué más quieren y que les expliquen si les van a cubrir esas expectativas y si no, no hacerse nada antes de que tengan la certeza de que van a tener una mejoría. Sí, yo creo que lo que dice la doctora y lo que dice Mildred es muy importante. Hay que tratarnos primero con el médico adecuado. Vemos muchas cosas por redes sociales que de verdad, chicos, no son reales. Entonces, no le hagamos daño a nuestro organismo. Agradezco mucho la presencia de todos ustedes. Es un gusto regresar y muy pronto nos veremos. Por favor, compartan nuestro video porque recuerden que compartiéndolos podemos tener más de estas notas informativas. Muchas gracias. Hasta luego. Las opiniones expresadas en esta programación son responsabilidad de quienes las emiten y no reflejan la postura de la Universidad Nacional Autónoma de México. Esta entrevista no debe considerarse como un diagnóstico. Todo padecimiento debe ser evaluado por el personal de salud.